Hola, soy Andrea, seño de Matemática y Ciencias Naturales de tercer ciclo de turno mañana de la Escuela 183 de Neuquén. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Hoy vamos a tener una clase diferente de matemática. ¿Comenzamos? Vamos a comenzar con un contenido que seguramente es nuevo para ustedes. Vamos a comenzar a trabajar con lenguaje simbólico y lenguaje coloquial. El lenguaje de las palabras, que puede ser oral o escrito, se denomina lenguaje coloquial y es el que utilizamos diariamente. La matemática utiliza un lenguaje muy particular, denominado lenguaje simbólico. Todos los días de nuestra vida observamos símbolos. Los vemos cotidianamente en la calle. Por ejemplo, observen esta imagen. ¿Les resultan conocidos estos símbolos? Claro que sí, son símbolos que nos ayudan a organizar, por ejemplo, el tránsito y que conforman lo que llamamos educación vial. En general, estos símbolos no están acompañados de palabras. Vamos creciendo y vamos conociendo su significado. Observemos algunos ejemplos más. ¿Habrán observado este símbolo? Es muy común que estén cerca de las escuelas, porque están muy relacionados con ellas. Indica que muy cerquita de esa zona en la que está el símbolo hay niños circulando, es decir, ingresando y saliendo de una escuela. También observamos algunos de estos símbolos en los shoppings, por ejemplo, para indicar el baño, para indicar que hay una escalera mecánica, para indicar que hay una rampa por la que debe circular una persona que transita en silla de ruedas, o para indicar, por ejemplo, que hay un sector específico para que se cambien los pañales de un bebé o para tirar la basura. ¿Conocían estos símbolos? Algunos símbolos los ponemos de moda nosotros, como por ejemplo este. ¿Cuántas veces no habremos hecho este símbolo? Que lo hacemos con nuestras manos y que es una manera de demostrar afecto a quien queremos. O este otro símbolo, que lo vemos muy seguido, sobre todo en algunos recipientes. Significa reciclado. Seguimos viendo algunos ejemplos más, sobre todo aquellos que son muy comunes, los que están vinculados con el tránsito. El semáforo, tan común este símbolo. Si bien cada color no está indicado el significado, nosotros lo conocemos. O este que tiene flechitas dobles, una flechita que sube y una flechita que baja. Significa circulación en dos sentidos. Les muestro los últimos 4 ejemplos. Seguramente ustedes conocen muchísimos más. Veamos el significado. Este, que indica que está prohibido fumar. Por ejemplo, en algunos espacios, como dentro de un hospital, no se puede fumar. Este, que indica que está prohibido usar el celular. Este, que está prohibido, por ejemplo, dentro de un supermercado, podría emplearse. Prohibido ingresar con mascotas. Y este, que no gusta tanto, porque en realidad no debería estar prohibido comer un helado. Pero bueno, se los doy como un ejemplo más. Seguimos. Prestemos mucha atención porque es un contenido nuevo. Ahora vamos a aplicar el lenguaje simbólico y el lenguaje coloquial en la matemática. El lenguaje coloquial dijimos que es el lenguaje que nosotros utilizamos diariamente para expresarnos, para hablar. Y el lenguaje simbólico es aquel que utiliza la matemática con símbolos para indicar algunas de las operaciones. Por ejemplo, el primer caso dice 7 por 2. De ahora en más vamos a utilizar la multiplicación para indicarla un puntito. Entonces vemos un puntito y sabemos que significa multiplicación, ¿sí? Pero ¿cómo lo decimos desde la matemática? Lo escribimos 7 por 2. Son símbolos, el 7, el 2 y el puntito, que es un símbolo de multiplicación, es el lenguaje simbólico. ¿Cómo lo decimos desde el lenguaje coloquial? Decimos el doble de 7. Tengo que buscar la manera matemáticamente correcta de decirlo y lo escribo. 7 por 3. ¿Cómo lo digo desde el lenguaje coloquial? El triple de 7. 7 por 4. El cuádruple de 7. 7 por 5. El quíntuplo de 7. ¿Vamos entendiendo?
Todos estos primeros ejemplos son de multiplicación. Muchas veces hemos calculado el doble de algún número, el triple, el cuádruple, el quíntuplo. Bueno, de ahora en más ya sabemos bien cómo es su lectura y cómo lo decimos desde el lenguaje coloquial. Seguimos acá. 10 dividido 2 es un lenguaje simbólico, pero coloquialmente digo la mitad de 10. 15 dividido 3. Coloquialmente digo la tercera parte de 15. 20 dividido 5. Coloquialmente digo la quinta parte de 20. 60 dividido 6. Coloquialmente digo la sexta parte de 60. 700 dividido 7. Coloquialmente digo la séptima parte de 700. ¿Sí? Estos son los símbolos y este es el lenguaje coloquial. Vamos a ver algunas equivalencias de cómo vamos a utilizar el lenguaje coloquial en matemática. La multiplicación la vamos a llamar producto. La suma vamos a decir aumentado. La resta vamos a decir disminuido o diferencia. Y la división vamos a decir cociente. Nos va a ayudar tener en cuenta todas estas lecturas para poder trabajar con lenguaje coloquial. Y ahora vamos a especificar un poquito más el lenguaje simbólico y el lenguaje coloquial. Cuando nos referimos a un número, que puede ser un número cualquiera, es muy común que desde matemática utilicemos la letra X. Podemos utilizar cualquier otra, una A, una N, una I, pero generalmente vamos a usar la X. X, ¿qué va a significar entonces? Un número cualquiera que yo no conozco. Entonces si tengo, por ejemplo, X más 2, ¿cómo lo digo desde mi lenguaje coloquial? Voy a decir un número, porque no lo conozco, sé que es un número aumentado, porque se suma, en 2. Un número aumentado en 2. Un número, porque está la X, desconocido, un número, disminuido en 6. La séptima parte de un número se está dividiendo. O puedo decir el cociente entre un número y 7. Dijimos que el cociente era la división. Entonces puedo decir el cociente entre un número y 7. X por 12 tengo acá. Puedo decir el producto, porque dijimos que la multiplicación es el producto. El producto entre un número y 12. Bueno, seguimos utilizando el lenguaje simbólico y el lenguaje coloquial. Vamos a leer algunos de estos lenguajes simbólicos que tenemos acá. 2 por X es lo que yo veo en símbolos. ¿Cómo lo voy a leer desde mi lenguaje coloquial? Voy a decir el doble de un número, porque está multiplicando. ¿Sí? Dijimos que cuando multiplica por 2, estamos calculando el doble. El doble de un número. 3 por X, el triple de un número, porque estamos calculando el triple, estamos multiplicando por 3. Fíjense en este, un poquito más difícil. 2 por X más 3. El doble de un número es igual a lo que tengo acá, pero hay algo más acá, diferente. El doble de un número aumentado en 3. El doble de un número aumentado, porque está la suma, en 3. La mitad de un número que no conozco, disminuido, porque está al menos, la resta, en 5. La mitad de un número disminuido en 5. Fíjense, acá tengo X más X más X. Puedo decir la suma de 3 números, o puedo decir la suma de 3 números cualquiera, porque yo no conozco estos números. ¿Sí? Seguimos. Acá hay 2x que se están dividiendo. Dijimos que cada x es un número. Entonces puedo decirlo desde mi lenguaje coloquial como el cociente entre dos números.
el cociente entre dos números. X más 1. Un número aumentado en 1. Lo tengo escrito desde lo simbólico y lo tengo escrito desde mi lenguaje coloquial. También lo puedo decir como el siguiente de un número. Pienso, ¿cómo calculo, por ejemplo, el siguiente de 10? El siguiente de 10 es 11. 10 más 1 me da 11. ¿Cómo calculo el siguiente de 60? 60 más 1 me da 61. Quiere decir que para calcular el siguiente de cualquier número, le sumo 1, ¿sí? Este lenguaje simbólico tiene dos formas de leerse. Un número aumentado en 1 o el siguiente de un número. X menos 1. Un número disminuido en 1. Esa es una forma de leer. Pero también puedo decir el anterior de un número. Recuerden que para calcular el anterior de cualquier número, por ejemplo el anterior de 60 va a ser 59. ¿Cómo llego de 60 a 59? Le resto 1, ¿sí? Entonces, esta expresión simbólica tiene dos formas de leerse, ¿sí? El anterior de un número o un número disminuido en 1. Bueno, vamos a leer algunas expresiones simbólicas un poquito más extensas. Fíjense en el primer caso. Tenemos una expresión simbólica en donde aparece el paréntesis, que hasta ahora no lo habíamos visto. ¿Cómo se lee esta expresión simbólica? ¿Cómo lo vamos a escribir con lenguaje simbólico? Vamos a poner el doble de y vamos a poner dos puntitos. ¿Por qué? Porque el doble lo vamos a calcular sobre la suma que está dentro del paréntesis. La suma de 9 y 10. El doble de la suma de 9 y 10. Miren este segundo ejemplo. 2 por 8 menos 12. Entonces voy a decir el doble de 8, voy a empezar por la multiplicación, disminuido en 12. Disminuido porque tengo una resta. Entonces me queda el doble de 8 disminuido en 12. Y mi último ejemplo, tengo un paréntesis, 20 más 10, y fuera del paréntesis una división, dividido 2. Cuando divido por 2, estoy calculando la mitad. Entonces digo la mitad de 2 puntos porque estoy usando paréntesis. 20 más 10. Bueno, y por último quiero decirles que miren varias veces el video, todas las veces que sean necesarias. Que realicen las actividades enviadas. Esta semana, el día miércoles, vamos a enviar actividades. Que van a ser actividades vinculadas con este video. Todo lo que está en este video vamos a ejercitar con actividades que voy a enviar el día miércoles. Que pueden consultar las veces que sean necesarias. Que me pueden mandar un mensajito, me pueden preguntar lo que no entiendan o alguna consulta en particular. Y les pido por favor que organicen el tiempo y el espacio para hacer las tareas. Destinar un momento en el día y estar concentrado o concentrada en la tarea. Por último, les envío muchos besos y un gran abrazo. Pronto, muy pronto, seguramente nos vamos a volver a ver. Y recuerden, no se olviden que me pueden mandar un audio, un mensajito escrito por WhatsApp. No hay ningún problema. Saludos. Chau, Sexto.